Bueno, a la voz de Aura. Vamos a ir comenzando. Un millón de gracias a todos por estar. Un placer como siempre. Bienvenidos y bienvenidas. Contarles que hoy, además de los grupos del Este y de los grupos del Centro-Sur con quienes venimos trabajando, hemos sumado la posibilidad de que participen y ya están conectados de los grupos del litoral y de norte que trabajamos con ellos en el año 2012 y 2013 con el Ministerio de Turismo y que bueno, que hoy están integrados al corredor de los pájaros. Así que bueno, somos muchos grupos, la idea es continuar en esta línea de ir enredándonos todos en el buen sentido, contarles a los que no han participado antes que esto es un ciclo de talleres que comenzamos consultando el primer taller, consultamos cuáles eran los temas de interés para todos, y hemos empezado a hacer talleres temáticos en función de eso que fue surgiendo. Tuvimos un primer taller más específico del proceso de formación de un emprendimiento, proceso de formación de cooperativa, que estuvo Graciela presentándonos su experiencia, Graciela Miller, y es, bueno, de seguridad y gestión de riesgo, y ya vendrán otros, creo que el próximo tema, si no mal no recuerdo, es comunicación y comercialización. Entonces, bueno, mi idea era solo agradecer, darles la bienvenida, agradecer a todos, y en particular a Ismael, Gabriel y Marina, que van a hacer sus presentaciones hoy. Y bueno, damos comienzo, le paso la posta a Mariela y al resto del equipo que han estado organizando el taller. Hola a todos, muchísimas gracias. Presentarles rápidamente a nuestros expositores de hoy. Tenemos a Ismael, que es licenciado en turismo, es espeleólogo del Centro de Espeleología Uruguayo, CEUMI, organización con quien también llevamos adelante uno de los proyectos PPD Vintur en las costas de Salamanca, en Aiguá. También es emprendedor en naturaleza y turismo de aventura. Ismael. Gabriel Rocha es docente en deportes náuticos, también es técnico en deportes náuticos por sí, y lleva adelante la Escuela de Canotaje y Remo en Maldonado, organización que también lleva adelante un proyecto PPD Vintur que se llama Ecoaventuras Capibara en la Laguna del Sauce. Y Marina Cantera es técnico en hotelería y turismo, emprendedor en turismo rural, docente universitaria también, consultora en temas de turismo rural y desarrollo local. Preside la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural y también es secretaria general de la Cámara de Uruguaya de Turismo. Así que bueno, rápidamente les dejo el espacio y bueno, muchísimas gracias por estar acá y arrancamos. También aclarar que vamos a tener el espacio de preguntas al final de toda la presentación. Gracias. Bueno, empiezo yo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo voy a hacerles una breve presentación, muy sintética, sobre lo que serían las dimensiones de la seguridad en las actividades turísticas en zonas agrestes. Una consulta, ¿están compartiendo la pantalla ya? Bien. Bárbaro. Puedes pasar ya, siguiente. Parte de lo que vamos a ver brevemente, y que se explayará después en las preguntas, son algunos conceptos básicos sobre seguridad, cuestiones que hacen al factor humano también, que a veces conlleva, los riesgos vienen por ahí, factores de riesgo asociados al senderismo, o sea, tratar de focalizar en el senderismo, bueno, aquellos incidentes, accidentes más recurrentes, un plan de gestión de riesgos que básicamente les voy a proponer un ejercicio para que hagan desde sus emprendimientos, y después algunos puntos importantes sobre lo que viene a ser la respuesta a emergencias, o sea, estar preparado para aquellas situaciones de accidentes o emergencia. La siguiente. Bueno, lo importante, sin duda, que cualquier actividad que se desarrolle en la naturaleza es evitar que sucedan accidentes. Siguiente. Pero algo importante a tener en cuenta es que en el turismo aventura la incertidumbre y los riesgos siempre existen, o sea,
es imposible de algún modo reducirlos a todos. Muchos de ellos vienen de factores del ambiente y muchos otros vienen de factores humanos. Entonces, la combinación de poder gestionar también el ambiente y el factor humano es sin duda que no es sencillo. Por eso debemos prestarle bastante atención. Y les muestro ahí una pequeña definición de lo que es el turismo aventura desde la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, donde ellos incorporan la cuestión de los riesgos, de algún modo riesgos avalados, controlados y asumidos. Lo que conlleva es el trabajar en las situaciones de riesgo que se den en nuestras actividades. Siguiente. Bien, bueno, y algunos conceptos importantes. Uno de ellos, sin duda, es el peligro. El peligro puede surgir de actos, de situaciones o de fuentes. De actos muchas veces vinculados con acciones humanas, de situaciones, las situaciones son cambiantes, o sea que un mismo lugar puede pasar a tener diferentes tipos de peligro según cómo cambian diferentes condiciones, por ejemplo, las meteorológicas, y otras fuentes de peligro que pueden ser de origen animal, o bueno, o físicas, puede ser un acantilado, puede ser las espinas de un árbol, puede ser un lugar donde hayan derrumbes o una inundación, etc. Ese primer concepto de peligro es importante y lo vamos a llevar ahora en la siguiente diapositiva, con la cuestión de vulnerabilidad. O sea, los accidentes se dan en relación a ciertos peligros y ciertas vulnerabilidades. Las vulnerabilidades refieren a cuestiones del hombre, de las personas. Ahí hay algo que no quedó, pero no importa. Por ejemplo, una persona que está caminando descalza va a ser vulnerable a ciertos factores de riesgo, que pueden ser pinchazos, que la muerda de repente algún animal, etc. Entonces, el concepto de vulnerabilidad después va a traer consigo el concepto de algún modo de factores de seguridad. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando un peligro de algún modo toma contacto con una vulnerabilidad, puede suceder un incidente o un accidente. En general un incidente es como la caída que no se realizó, el tropezón, o sea, no se concretó. Por diferentes razones no se llevó, o sea que no hay una pérdida, no hay un daño. Pero es súper importante el concepto de incidente porque a nosotros nos está dando un montón de información. El incidente por muy poco no es accidente. Entonces, el registro de los incidentes en las actividades de turismo aventura es súper importante, porque nos está dando a nosotros información de cuáles pueden ser los eventuales accidentes asociados a nuestra actividad. Siguiente. Bueno, accidentes o emergencia. Los peligros se contactan con la vulnerabilidad, con una vulnerabilidad asociada a través de accidentes o de emergencia. Un accidente, bueno, como ahí se muestra, es un suceso generado cuando un peligro y su vulnerabilidad asociada toman contacto efectivo y se producen efectos nocivos, o sea, sobre las personas o sobre los bienes. Digo los bienes porque, bueno, puede haber un accidente donde salen todos bien, pero el auto, por ejemplo, se daña. Y importante el otro concepto que es el de emergencia, que bueno, el concepto, por ejemplo, ahí que se propone es una situación nociva para personas o bienes, generadas por la interacción sostenida y evidente en el tiempo y el espacio, entre un peligro y su vulnerabilidad asociada. Por ejemplo, pensemos en una situación de emergencia. Tenemos una actividad prevista para 4 horas, va a terminar de día, pero hubo un suceso que llevó a que se complicara y se hace la noche y nos agarra el frío. Bueno, ahí estamos en una situación de emergencia. La situación de emergencia después puede traer acarreada otras situaciones de riesgo, traer otros peligros, o traer de algún modo también otros daños. Entonces, bueno, son dos conceptos de los más importantes. De algún modo, parte de la gestión del riesgo es poder responder a diferentes situaciones de accidentes y de emergencia, y no improvisar. O sea, las respuestas tienen que ser pensadas, y planificadas y organizadas. Siguiente. Bueno, y es el riesgo. Tenemos los peligros, tenemos la vulnerabilidad y tenemos los factores de riesgo. ¿Se escucha? Bien. Bueno, por cada factor de riesgo tenemos que identificar un factor de seguridad. Por eso es importante. Los incidentes, por ejemplo, nos están mostrando diferentes tipos de riesgo. Bueno, hay un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es el de cero accidente. Y es un concepto que
no significa que en una actividad no pueden haber accidentes. Lo que no puede suceder es un accidente no previsto. Lo importante es tener pensado, evaluado, identificado cada uno de los accidentes que se podrían generar y poder tener una respuesta hacia ello, poder tener un factor de seguridad frente a esos accidentes, para que la severidad de esos accidentes sea menor, para que los daños sean menor. Siguiente. Bueno, hay muchos accidentes o situaciones de emergencia que se dan por factores humanos. Algunos de esos factores, que los tengo aquí aparte porque me los olvido a veces, son, por ejemplo, la ignorancia. Eso es el más importante, ignorar los peligros que existen. La imprevisión, o sea, ese esfuerzo de pensar lo que puede suceder o de no pensarlo. La imprevisión muchas veces lleva a diferentes accidentes. Después hay otros, la ineptitud, la impericia, la imprudencia, la audacia. Muchos de esos problemas surgen también del factor humano, individual o en grupo. Y bueno, algunas otras cuestiones a tener en cuenta son cuestiones de alimentación y hidratación, son muy importantes, a veces nos pueden llevar a algún accidente o a que una persona pase mal y perdamos también los tiempos y formas de esa actividad. El entrenamiento, hay actividades que conllevan más esfuerzo del que están preparadas algunas personas. Es importante siempre que caminemos varias horas, calentar y elongar posteriormente, o sea, no es una bobada, para muchas personas va a ser crítico para que después no sufran de la actividad y estén dispuestas a realizarla de nuevo. Los conocimientos, habilidades y límites. Es muy común que las personas que no tienen experiencias vinculadas con las actividades de aventura no siempre conocen los límites, no siempre saben qué pueden hacer y qué no. Y por eso es muy importante aquí también el guía, que esté atento a todo eso. Es muy importante también la parte del liderazgo. El liderazgo del guía con respecto al grupo. Hay muchas situaciones de emergencia que se pueden agravar si el guía realmente no lidera de forma efectiva el grupo. Por eso es importante también desarrollar ese tipo de capacidades, esas dinámicas grupales, que no hacen solo el relacionamiento del guía para con los visitantes, sino también de lograr que los participantes entre sí tengan una buena armonía, haya una buena atmósfera, haya empatía, porque cualquier situación de emergencia que se pueda dar, si no hay empatía, si hay líderes negativos, si no se logra manejar ese grupo, esa situación rápidamente se puede agravar. Por eso el tema de las dinámicas grupales es súper importante, sobre todo cuando se va a pasar bastante tiempo juntos, sobre todo en actividades que son de un día para otro, que puedan estar 2 días, todo ese tiempo en conjunto lleva a que se generen rispideces y el guía tiene que estar ahí encima tratando de resolverla. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo, muchos de ellos se pueden identificar asociados a un entorno. Por eso la importancia de conocer un entorno, un campo, un cerro, con diferentes condiciones meteorológicas. En invierno, en verano, si llueve muchísimo o si hay mucha seca, el entorno es cambiante, y algunas situaciones de ese entorno generan algunos peligros y otras no. Por lo tanto, es la importancia de conocer esa vaquía que hay que tener sobre el terreno, de conocerlo al dedillo en las diferentes situaciones. Porque también hay diferentes animales de repente ponzoñosos o abejas que puedan estar más en una época que en otras, o sea, son parte de esos peligros que hay que identificar. Como les dije anteriormente, el factor humano es otro de los factores de riesgo y de seguridad que hay que tener en cuenta. Otros de ellos son las actividades. Sin duda nuestro compañero después que va a hablar de las actividades acuáticas, bueno, él se va a hacer el énfasis en otros peligros o en otros factores de riesgo. Y bueno, cada actividad, sin duda, que conlleva o tiene una cierta gama de accidentes que son más recurrentes. No son los mismos los de la bicicleta que los del trekking o de la escalada. Por eso en las actividades acuáticas usan chaleco y en las actividades de desarrollo vertical usan casco. O sea, cada uno se protege de aquellos peligros o factores de riesgo más importantes. Y otra cuestión es el equipo. Sin duda que el equipo, cada vez más la industria de actividades al aire libre siempre está desarrollando nuevas tecnologías y nuevos equipos para poder sobrellevar en mejores condiciones los diferentes riesgos encontrados. Una buena bota de trekking, por ejemplo, que te permite reducir el movimiento del tobillo, reduce significativamente los esguinces, por ejemplo, y bueno, y eso es fundamental. Un calzado nuevo es muy frecuente que genere ampollas. En una actividad de varios días puede ser lo peor que te puede pasar y llevar al grupo a que se demore, bueno, a que haya que improvisar alguna otra salida.
Entonces, no es menor el tema del equipo. O sea, en Uruguay sin duda que nuestra geografía nos ayuda mucho, a veces uno con un poco de garra sobrelleva las situaciones, pero también es importante que estas actividades son escuelas. Hay mucha gente que por primera vez se enfrenta a ciertas situaciones y que aprenda las mejores prácticas. Eso incluye también la ropa, el calzado, llevar la cantidad de equipo necesario en las mochilas, no llevar demasiado peso, etc. Siguiente. Bueno, hay algo que es importante y es que el tema de prevenir también los accidentes, o sea, muchas veces esa capacidad de prevenir va a estar directamente asociada al conocimiento que tengamos de la actividad, del entorno, de la gente que recibimos, o sea, de nuestros clientes, y sin duda buena parte también va en la experiencia, pero la experiencia hay que ayudarla, por eso es importante ser sistemático, organizado y registrar todos aquellos incidentes que se puedan dar, compartir experiencia con otras personas que tienen más tiempo en el medio y que nos puedan decir, bueno, mira, los principales accidentes que yo he tenido son tales y tales, pero también existen estudios a nivel internacional con décadas y décadas de experiencia que ya tienen esto bastante trillado. Siguiente. Bueno, gestión del riesgo. Sin duda que esto es un curso entero y largo, pero es algo que vamos a tener que hacer todo el tiempo que estemos desarrollando actividades en la naturaleza. Y parte de eso, como les decía anteriormente, bueno, es ese esfuerzo administrativo dirigido a reconocer los peligros y vulnerabilidades. Importante, nunca podemos sacar o evitar los peligros, podemos trabajar sobre ellos, sobre las vulnerabilidades, y lograr que los accidentes tengan menos prevalencia y que tengan menos severidad, o sea, que no sean tan graves. Si yo uso unas polainas, seguramente la mordedura de una serpiente no va a ser tan grave, o si me doy contra una roca, el corte no va a ser tan peligroso. Y bueno, algunas de las herramientas para la gestión de riesgos son la capacitación, el equipo, la gestión y la planificación. Y bueno, creo que me queda la última. Siguiente. No, me quedan dos más. Bueno, algunos peligros vinculados con el senderismo. O sea, esto ya existe en otros documentos, en otros manuales. Yo les voy a compartir uno de donde van a poder amplificar información. Pongo solo un ejemplo. Por ejemplo, riesgos asociados a picaduras de abejas. La gravedad no va a ser la misma según la persona. Para una persona alérgica puede ser muy grave. Entonces, van a haber diferentes respuestas que yo voy a tener que tener en cuenta. O voy a tener que tener algún tipo de alerta, no me sale el nombre, pero algún tipo de producto que me permita resolver la situación, o voy a averiguar antes si hay alguna persona alérgica a las abejas, antialérgico, o voy a averiguar antes si hay alguna persona que tenga alergia a las picaduras de abeja, o voy a hacer el esfuerzo de evitar pasar cerca de alguna colmena. Esto no es menor, y yo les pongo ahí que parecerá en broma, pero las abejas son muy sensibles a los olores fuertes, entonces algo tan sencillo como una persona que va a la naturaleza con colores muy estridentes y con perfumes muy fuertes puede fácilmente ser víctima de un ataque de abeja. Así que hasta cuestiones como esas se pueden resolver y evitar pasar un mal momento. Siguiente. Bueno, y respuesta a emergencias. Esto también es otro capítulo enorme, sin duda que, bueno, se reconoce mucho el esfuerzo que hay por tratar de capacitarse para los primeros auxilios en zonas agrestes. Ese es todo un capítulo súper importante y hay que estar haciéndolo recurrentemente. Pero no es lo único, también es importante todo el tema de la comunicación con los diferentes actores que hay en un territorio que me pueden ayudar a sacar a alguien en una situación de emergencia. Los sistemas de comunicación a emplear. Recordemos que un celular viejo tenía más cobertura que los de ahora, o sea, este esfuerzo de ver si esos sistemas de comunicación funcionan tiene que ser también recurrente. El tema de los primeros auxilios también siempre es importante, saber cuándo asistir y cuándo no asistir. A veces es mejor no asistir y esperar que llegue alguien que sí lo sepa. Y después las cuestiones de evacuación, o sea, ese es todo un capítulo aparte. No es fácil también evacuar a una persona que tuvo una fractura expuesta, conlleva un montón de esfuerzo, muchas personas, un trabajo en equipo muy importante, y lo más importante de todo esto, y ya finalizo, es el tema de los simulacros. O sea, es importante que recurrentemente se hagan este tipo de procedimientos de evacuación para que salga todo de forma organizada, para que quede bien aceitado, porque no hay margen para la improvisación. Tiene que estar bien pensado, organizado, para que después la respuesta sea la que esperamos.
Bueno, creo que me queda ya el final. Bueno, simplemente que no prenda la seguridad por accidente, es importante adelantarnos, porque todo lo que construimos a veces en un emprendimiento se puede venir abajo con un suceso inesperado. Gracias, Ismael. Bueno, espero que se haya entendido algo. Discúlpenme que haya ido muy rápido, pero no era tarea fácil sintetizar todo esto en 15 minutos. Gracias, se entendió re bien. Gracias. Bueno, ahora le damos paso a Gabriel. Ahí. Gabriel, ¿estás? Hola. Gabriel. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Dale. Bueno, bienvenidos a todos. La idea un poco es continuar con lo que estaba llevando adelante Ismael, pero bueno, en el caso nuestro, específicamente sobre el medio acuático, ¿no? Quizás algunos tengan algún proyecto que estén haciendo ecoturismo en algún medio acuático, y la idea es dar herramientas generales para tener en cuenta a la hora de hacer actividades acuáticas de todo tipo, pero en el ecoturismo, como vamos a tener personas a cargo, tanto sea ecoturismo o dar clases, tenemos que priorizar la seguridad. Nosotros cuando hablamos de seguridad en el agua, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros no estamos hechos para el medio acuático, ¿no? El ser humano está hecho para andar en la tierra, y a veces algunos son más cortos, porque bueno, obviamente que si nos sumergimos abajo del agua, vamos a tener problemas o sea, nos podemos ahogar en poco tiempo. Entonces, para eso, lo que siempre vamos a priorizar en cualquier salida que hacemos, ya sea en un río, en una laguna o en el mar, es la seguridad. Entonces, la idea del tallercito es un poco dar esas herramientas para tenerlas en cuenta a la hora de llevar adelante una actividad de ese tipo. Una de las cosas que nosotros tenemos que chequear antes de hacer cualquier actividad náutica es el equipamiento que nosotros contamos, ¿no? Tenemos que saber que el equipamiento esté en buenas condiciones, que tenga estanco, que es lo que nosotros le decimos, la embarcación, por ejemplo, o o algo que le permita flotar si la embarcación le ingresa agua o se da vuelta. Para eso, bueno, por lo general hay embarcaciones que tienen sistemas de estanco o sistemas donde se guarda aire, digamos, dentro de la embarcación, que le permite flotar. Si la embarcación no trae ese tipo de implemento, lo que nosotros podemos hacer es agregarle algún bidón sellado o algo que nos permita a nosotros saber que la embarcación de cualquier manera siempre va a estar flotando. Eso es algo de seguridad fundamental, porque a la hora que nosotros podamos tener un accidente de caernos al agua, si la embarcación flota, nosotros sabemos que podemos sujetarnos de ella y bueno, y vamos a tener más flotabilidad. El equipamiento no solo consta de la embarcación también vamos a tener que tener en cuenta para cuántas personas es y no sobrecargarla, ¿no? Si es una canoa para 2 personas, saber que es para 2 personas. Por supuesto que todo esto de hacer actividades en el medio acuático va de la mano de que la persona que lo lleva adelante tenga la experiencia suficiente para desarrollar una actividad náutica, ¿no? A veces nosotros hemos dado algún tipo de taller para la gente que está utilizando las embarcaciones ahora para salir a pescar, y compran una embarcación y piensan que es sencillo salir al agua y no toman ninguna medida de seguridad. Entonces nosotros lo que priorizamos es que antes de salir al agua, si no se sabe manejarse en el agua, mejor tomar un pequeño curso, y bueno, si estamos a cargo de grupos, conocer bien la zona es fundamental, porque se supone que si vamos a hacer salidas guiadas,
conocemos bien la zona en la cual vamos a salir a navegar, pero a veces podemos hacer incursiones en lugares que no conocemos. Se puede acceder a cartas náuticas donde, bueno, nos permite a nosotros conocer las profundidades, conocer cómo es el manejo del agua en esa zona, y eso también nos puede ayudar. Para seguir en el equipamiento, que era lo que estábamos hablando, algo fundamental en lo que son las actividades náuticas es el chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas hay de distintos tipos, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los chalecos que son para que nos mantengan en la flotación correspondiente, tienen todos un número en el chaleco que dice el peso adecuado para cada persona, ¿no? Obviamente que como hay montones de modelos de chalecos, hay chalecos que son que no son solamente de salvataje, sino que a su vez son cómodos para llevarlo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de usar un chaleco es que el chaleco nos tiene que quedar justo, no apretado de más, pero sí justo para que a la hora de que nos caigamos al agua, el chaleco no se nos venga hacia arriba. Si nosotros lo ponemos holgado, vamos a ver que cuando caemos al agua, el chaleco va a quedar flotando y va a quedar hacia arriba, y entonces no nos va a permitir a nosotros hacer, poder pegar unas braceadas para llegar a la canoa o salir del lugar donde estamos. Hablamos de la embarcación, hablamos del chaleco. El remo es algo fundamental si vamos a hacer actividades acuáticas donde la propulsión es a remo. Entonces, en la hora de caernos, tratamos siempre de no perder el remo, no soltarlo, porque es lo que nos va a permitir a nosotros continuar el camino. Cuando nosotros vamos a hacer una salida, nosotros por lo general, lo primero que tenemos que chequear es el pronóstico del tiempo. Para eso, con 48 horas de anticipación, nosotros ya estamos sabiendo qué tipo de condiciones vamos a tener el día de la salida. Obviamente que el pronóstico del tiempo, como lo dice, es un pronóstico, es algo que es totalmente certero, pero sí, si nosotros estamos acostumbrados a navegar y a salir a tener actividad náutica cotidianamente, chequear el pronóstico es algo de lo que nosotros vamos a estar todo el tiempo haciéndolo, y lo mejor es encontrar un tipo de pronóstico que a nosotros nos dé la seguridad de que ese día que vamos a hacer la salida, a la hora que vamos a hacer la salida, en el pronóstico vamos a encontrar cosas que de repente sabemos que va a cambiar el viento o que va a cambiar las condiciones. Bueno, lo vamos a tener que tener en cuenta para eso. Para eso también tenemos que saber en qué lugar vamos a salir a navegar. No es lo mismo salir a navegar en el mar que en una laguna o en un río. La dinámica del agua es diferente. Entonces, si salimos en un río, sabemos que vamos a tener una corriente hacia abajo, y bueno, tenemos que tener en cuenta cuando están las curvas y bueno, de qué lado pega la corriente para no quedarnos de ese lado en el caso que tengamos que parar. Saber si no va a haber una gran lluvia o no hubo una gran lluvia en las nacientes, que nos haga que de repente tengamos un momento donde baje esa agua y nos encontremos con una dificultad. Si estamos en una laguna, que es el caso donde nosotros trabajamos, saber que lo que más tenemos que tener en cuenta es el viento, y la dirección del viento para saber y planificar la salida, porque es donde se levanta una ola, y también ahí tener en cuenta qué tipo de embarcación vamos a salir. No es lo mismo salir en una canoa, que es abierta totalmente, que puede tener una ola que fácilmente entre a la canoa, o un kayak que tiene otras prestaciones, y podemos tener un cubrecopi que se llama, que es algo que tapa el agujero donde va la persona, y eso de esa manera estamos en condiciones más aptas para salir a navegar. Pero obviamente que cuando las condiciones no son adecuadas del pronóstico, lo más seguro es no salir.
Entonces, a veces uno quiere hacer una salida y está con muchas ganas de hacerla, pero si las condiciones no son las adecuadas, por la seguridad, nosotros priorizamos eso, y si el pronóstico no es el adecuado, mejor no salir para eso. Hablamos del equipamiento que personal, ¿no? Y cuando salimos a hacer una salida, un gorro, si no es lo mismo estar en verano o con calor que con invierno. Hoy en día se consiguen ropas de abrigo que son accesibles, o que por lo menos todos podemos conseguir para hacer actividades en el agua. Y si vamos un día de calor, llevar agua para hidratarnos, protector solar, llevar gorro, lentes, y todo lo que a nosotros nos permita tener una jornada lo más agradablemente posible. Y obviamente que nosotros como guías, estar prevenidos, porque bueno, puede pasar que alguien se sienta mal y tengamos que esperar y demoremos más en la salida, o que cambie el tiempo y las condiciones cambien, y para eso tengamos que demorar un poco más. Entonces está bueno estar prevenido en eso y llevar de repente algo para alimentarse, y más allá del agua, ¿no? Hablamos de la ropa, hablamos de lo que es todo el equipamiento que nosotros podemos llevar, hablamos del pronóstico del tiempo, y otra de las cosas que también es importante, y a veces lo obviamos, es la comunicación. Nosotros, por lo general, si salimos al mar, tenemos que darle aviso a prefectura para hacer el despacho que se llama, ¿no? Decir a la zona que vamos a ir a navegar, y cuál va a ser la duración, con cuántas personas salimos, en qué tipo de embarcación salimos. Para eso tenemos que tener una habilitación, ¿no? Pero si hablamos de las aguas internas, lo que es los ríos y los arroyos, por lo general no encontramos prefectura para eso, y no tenemos cómo dar un aviso. Para eso lo mejor que podemos hacer es ¿Hola? ¿Se está escuchando bien? Se cortó. Ay, perdón. A mí se cortó y no escuché la última parte. Sí, a mí también Bueno, se me cortó. Justo súper importante. ¿De qué no sé desde qué parte, lo repetimos? En la parte de la habilitación. Está. Bueno, de lo que hablábamos de prefectura, de la comunicación, ¿no? Bueno, cuando vamos a salir al mar, tenemos que tener la habilitación en la embarcación, y también nosotros mismos tener algo que se llama brevet, que es una libreta de navegación, ¿tá? Y eso nos permite a nosotros hacer el despacho, dar el aviso a prefectura, ¿no? Ahí nosotros lo que hacemos es decir a la zona que vamos a ir a navegar, cuánto tiempo vamos a estar navegando, cuántas personas llevamos a cargo, y bueno, y prefectura nos habilita, y sabemos que en el caso que nosotros no vuelvamos en la hora que dijimos, prefectura nos va a ir a buscar. Pero cuando estamos en aguas internas, lo que sería ríos, arroyos, lagunas, lo que tenemos que hacer, porque prefectura por lo general no está ahí o no tiene jurisdicción, es avisarle a nuestros familiares, a la gente que sabemos que se va a preocupar por nosotros. Entonces, bueno, avisarle a nuestro padre, a nuestra compañera, a alguien que nosotros podamos saber que en el caso que precisemos, se va a preocupar. Pero obviamente que más allá de avisarle a la persona, es también decirle a qué hora vamos a volver y en qué lugar vamos a estar, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en la laguna es muy amplia, como algunas de las fotos que estamos pasando. Entonces, no es lo mismo, yo voy a salir a navegar, pero si voy hacia el norte, o si voy hacia el este, le tengo que informar, porque en el caso que me tengan que ir a buscar, por lo menos tienen que saber en qué zona me encuentro, ¿no? Hoy en día también todo el mundo tiene celulares y puede tener accidente, avisar por el celular, y bueno, y obviamente esperando que tengamos una buena conexión, ¿no?
No sé si se sigue escuchando bien porque me aparece un cartelito acá que está medio, la conexión media baja. Bueno, eso es lo que va de la comunicación, ¿no? Llevar a avisar y es muy importante eso. Eso no lo podemos dejar sin hacer. Hablamos un poquito de lo que era la dinámica costera o la dinámica del agua, ¿no? No es lo mismo salir a navegar en el mar, donde, bueno, tenemos corrientes que nos pueden alejar de la costa, tenemos rompientes en las piedras, hay cómo entra el mar y cómo canales de salida que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresar al mar y a la hora de salir del mar. Tenemos que tener en cuenta que si hay vientos que nos empujan hacia adentro, después es fácil de entrar, pero después vamos a tener que volver. Entonces, algo que Ismael también lo dijo, y el estar entrenado principalmente para quienes somos los guías, para poder resolver la situación, y saber que las personas que llevamos, qué condición física tienen para poder salir y volver navegando. Eso si estamos en el mar. Si estamos en los ríos, sabemos que, bueno, vamos a tener una corriente de un lado hacia otro nada más, pero sí cuando hay curvas, cuando hay lugares cerrados, cuando hay monte, que nosotros de repente podemos quedarnos trancados entre la corriente y el monte, saber que, bueno, si nos caemos, la embarcación siempre tiene que estar, nosotros estamos primero, está la corriente, nosotros y después la embarcación, para que no nos apriete contra una esquina de un monte o contra algún lugar. Entonces siempre tener en cuenta eso. Si estamos en una laguna, tener en cuenta que lo que se dirige. Si hablamos de una maniobra que, bueno, que se llama hombre al agua, mujer al agua o persona al agua, que eso lo estuvimos discutiendo, que obviamente quien sale a navegar tiene que saber cómo reaccionar en el caso que alguien de los que va caiga al agua, ¿no? Y bueno, para eso hay para eso hay mucho sobre material para estudiar, pero básicamente uno lo que tiene que saber es que si una persona se cae al agua, bueno, hay alguna manera de llegar lo más rápido posible a esa persona y rescatarla y saber que a veces la podemos ingresar nuevamente a la embarcación y a veces, dependiendo de la embarcación, la podemos arrimar hacia la costa. Y como estamos hablando de esto mismo, también en el caso de nosotros caernos, nosotros lo que tenemos que buscar es la orilla más cercana para llegar, para salir. Porque a veces pasa que de repente la persona dice, si salí de un lugar, voy a tratar de volver a ese lugar, ¿no? Y quizás es más lejos. Entonces, cuando nos caemos, lo que tenemos que buscar es la orilla más cercana. Y en las condiciones que estamos hoy en día, que estamos en invierno, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta lo que es la hipotermia, ¿no? Entonces, para eso está bueno llevar abrigo lo suficiente como para eso, pero que tenga las condiciones para la actividad que vamos a hacer, que es náutica. Y por ejemplo, algo que no hay que llevar son las botas que se usan para ir al campo o para trabajar en la tierra. Esas botas se le ingresa agua y nosotros nos vamos al fondo con un peso en las piernas y no las podemos sacar adentro del agua. Entonces, en el caso, cualquier champión es mejor, ¿tá? Quizás no sea tan abrigado, pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque si no, nos vamos a ir al fondo directamente. Entonces, el equipamiento que nosotros usamos en la náutica tiene que tener relación con el medio en el cual estamos. Entonces, hay veces de repente ha pasado de mucha gente pescador que sale a nadar. Y ese Gabriel, es. Sí. Perdona que te interrumpa, ya estamos sobre el tiempo. Dale, termino un poquito, solo tiro 2 o 3 tips y después si quieren preguntan. Sí, ya después el espacio que vamos a tener para... Dale. Una de las cosas que me gustaría que también quedara es el tema del fondeo, que nosotros le decimos, o sea, o cómo anclarse o hacerse firme, y es muy importante en la seguridad por el hecho de que
de repente si tenemos una corriente, si estamos en el mar y nos está arrimando hacia una rompiente y quizás la fuerza nuestra no nos da para poder salir de ahí, si nosotros tenemos un ancla, nosotros nos hacemos firme al fondo y sabemos que de esa manera no nos va a seguir tirando hacia la rompiente y podemos avisarle a alguien que nos venga a rescatar. Si estamos en un río y hay una corriente muy fuerte que nos está empujando, también podemos tirar el ancla y de esa manera esperar hasta que nos vengan a ayudar. Entonces, el fondeo, hay maneras de cómo armar, después si quieren les paso algún material sobre eso, pero es algo muy importante para tener en cuenta. Y después, dos cosas: conocer bien en la zona, conocer bien las embarcaciones en las cuales nos vamos a salir, y nosotros como guías, estar bien entrenados para la actividad que vamos a hacer. Eso es fundamental. Hay algunas otras cosas que me hubiera gustado hablar, pero por ahí creo que lo dejamos por ahora. Estamos abiertos a las preguntas. Ahí, Gracias, Gabriel. Bueno, recordamos que al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas, tanto si quieren hacer directamente o a través del chat. Ahora cedemos el espacio a Marina. Gracias. Bien, buenas tardes para todos. Voy a compartir la pantalla, a ver si ahí me dicen si se ve bien. Si ustedes lo están viendo bien mi pantalla compartida ahí. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles y feliz de estar con gente, como siempre digo en los webinars también que hacemos con la Cámara de Turismo, me encanta esto de poder estar con gente de Salto, de Artigas, de Rocha, de todo el país, conversando de los temas que nos interesan del turismo de naturaleza o del turismo en general. Son las cosas buenas que nos ha traído este momento, creo que estamos más comunicados ahora que antes en cierto sentido, así que me congratulo de ello y se los agradezco también que me hayan invitado. La idea es comentarles un poco el trabajo que estuvimos haciendo en nuestra gremial, en SUTUR, que es una gremial que tiene 25 años trabajando por el turismo en espacios rurales y naturales, y como representantes del turismo en estas áreas estuvimos trabajando en lo que es los protocolos de salida para poder brindar seguridad tanto a clientes como a operadores de turismo, para la reactivación de la actividad turística, que ustedes saben, ya llevamos más de 2 meses, casi 3 meses parados. Sin duda que en este momento ustedes todos habrán escuchado, estarán viendo que realmente el momento presenta un montón de oportunidades para el sector del turismo de naturaleza, el turismo en espacios rurales y naturales. Hay realmente en este momento, aunque estamos con las fronteras bloqueadas, estamos mirando mucho más al turismo interno por eso. Mucha gente está pensando que a medida que se va saliendo del confinamiento y que se va volviendo a esta nueva normalidad, la gente se va a estar volcando al turismo interno y a todos los espacios abiertos, como una respuesta bastante natural a lo que fue el confinamiento, ¿no? Estuvimos bastante encerrados y ahora todo el mundo quiere de alguna manera como salir a la naturaleza, bueno, a hacer actividades y a compartir en otros espacios que no sea cerrado. Pero no solamente por eso, porque tiene que ver también con que en los espacios abiertos y en la naturaleza, por la acción del sol y de otros agentes, hay mucho menos posibilidades de contagio. Hay aire, hay sol, y eso implica, y también las actividades se dan con una dinámica mucho menor que las actividades que son en confinamiento, como puede ser, no sé, el cine, un shopping o un recital. Entonces estas actividades al aire libre también hoy están siendo miradas por otros agentes del turismo que hasta hace muy poco tiempo tenían poca mirada o tenían poco interés, digamos, por el sector del turismo de naturaleza. Para eso nosotros entendemos que tenemos que ofrecerle seguridad, sin duda, al turista, ¿no? Porque el turista si no se siente seguro, si no se siente que el ambiente al que va es sano, no va a ir, va a tener miedo. Entonces nosotros necesitamos erradicar ese miedo de la mente del consumidor para poder hacer que la gente vaya y que consuma nuestros productos, ¿no? Y sobre todo tenemos hoy también un montón de oportunidades de comercialización. Ustedes saben, el turismo en espacios rurales y naturales tuvo por muchísimos años un problema que era un cuello de botella, que era la comercialización, ¿no? A veces teníamos escasez de llegada a los canales de comercialización,
o muchas veces, a veces también por la cantidad de personas que podían involucrar una actividad de turismo en espacios rurales o naturales, las agencias de viajes o los intermediarios no se interesaban por esas actividades. Hoy, sin duda, muchos agentes de viajes están interesados en este medio y en este área, y también tenemos toda la tecnología ayudándonos a salir de eso, ¿no? Hoy tenemos un montón de posibilidades a través de Internet, de las comercializadoras, de las OTAs, de un montón de lugares que a nosotros nos ponen hoy a cualquier establecimiento diminuto, pequeñito, que esté en el medio del Uruguay, que nadie lo conozca, hoy puede estar a través de las redes conectados con todo el planeta. Entonces realmente eso nos da a nosotros una visibilidad que hasta hace unos años, 10 o 15 años atrás, realmente no teníamos. Por lo cual el turismo en estas áreas tiene grandes oportunidades. Pero como yo les decía, nosotros vemos que empezamos a darnos cuenta que a partir de que se empezaba a hablar de esto, necesitábamos darle seguridad al cliente. Y para eso nos pusimos manos a la obra con el tema de los protocolos, ya hace un mes atrás. Empezamos primero hablando con todo el sector. Ustedes saben que el sector de turismo en espacios rurales y naturales es un sector muy amplio. Involucra desde bodegas, estancias, turismo aventura, gastronomía, producción, un montón de actores que realmente, áreas protegidas, un montón de actores que están haciendo turismo en el área natural o en el área rural, pero que muchos de ellos a veces no tienen mucho contacto, o inclusive a veces hasta ni siquiera se conocen. Entonces tratamos de llegar a todos los socios que teníamos, cada uno en su particularidad, cada uno en su especificidad, para tratar de que cada uno nos dijera qué le parecía que le podíamos dar de seguridad al cliente en este tema del COVID. Después empezamos a chequear también protocolos de turismo de naturaleza en otras partes del mundo que ya estaban aprobados, por ejemplo Costa Rica o Portugal, que además han sido países que han tenido una muy buena gestión de la pandemia. Entonces nos pareció que sus protocolos, observar todos sus protocolos, ver qué habían hecho en estos países, que además, por ejemplo, Costa Rica es una referencia en turismo de naturaleza, nos parecía que también iba a aportar a nuestros protocolos. Después tratamos de mantener las cosas simples y eficientes, o sea, tratar de impedir el contagio en las actividades de naturaleza, pero sin mantener la simpleza, ¿no? No queríamos venirnos con cosas que después los operadores no iban a poder adquirir o no iban a poder respetar. Entonces, malamente nosotros, si como gremial impulsábamos algunas medidas que eran demasiado complejas y después realmente no tenían mucha efectividad en protegernos del contagio, realmente no tenía sentido. Y voy a esto un ejemplo bien gráfico. En la discusión con el Ministerio de Salud Pública que se empezó a dar cuando se empezó a trabajar para hotelería, el Ministerio de Salud Pública dijo, las cabinas, por ejemplo, esas cabinas que ustedes vieron que la gente pasa por debajo y parece como que te tiran como desinfectante, esas cabinas no solo no están aconsejadas, sino que además pueden ser nocivas para la salud. Ahí el Ministerio también trajo como mucha simpleza diciendo, hay cosas que son más simples que realmente son más eficientes, y en eso nos centramos para trabajar con los protocolos. Y después implementamos reuniones que se trabajaron desde la Cámara Uruguaya de Turismo, con el MINTUR, con el MSP y con el AOPP, para tratar de validar y de que todos estuviéramos en la misma sintonía, ¿no? Que todos los actores que estaban trabajando en el tema turístico tuviéramos la misma sintonía, y en este momento los protocolos están siendo validados por estas instituciones. Obviamente el Ministerio de Turismo es el que tiene que dar, y el Ministerio de Salud Pública son los que tienen que dar la autorización final, que todavía no la tenemos, lamentablemente. Actividades, entre otras actividades, pero como para hacerles un resumen de todo lo que se trabajó sobre cabalgatas, sobre todo lo que es actividades náuticas, sobre lo que es actividades de bicicletas, sobre lo que es yoga, meditación o otras actividades slow en la naturaleza, todo lo que es caminatas, observación de aves, todo lo que es cosecha y actividades de granja, y todo lo que tiene que ver con enoturismo. Ahí englobamos un poco todas las actividades, entre otras cosas que se conversaron durante la aplicación de los protocolos. Nosotros planteamos algunas consideraciones generales que nos parecían que tenían que ser no solo para las actividades de turismo en espacios rurales y naturales, sino también para todo el resto del sector turístico, que nos parecía que era importante, que en eso estuvimos también alineados con el resto de los actores. La primera es capacitar, necesitamos capacitarnos nosotros, capacitar a los equipos,
de trabajo, que no solamente capacitar en la utilización de los protocolos, sino también en todo el espectro de los distintos procesos que tenemos que cumplir, ¿no? Es importante que todos estemos capacitados, desde los propios dueños de las empresas hasta el personal o los guías o el que trabaja en las distintas áreas. Después, liderar equipos. Cada empresa, cada operador deberá tener, a veces son operadores unipersonales, bueno, esa persona es el líder de su equipo, ¿no? Pero sé que algunos capaz me pueden decir eso, de hecho yo lo pienso para mi propia empresa, que somos mi marido y yo nada más. Pero siempre tiene que haber líderes, ¿no? Líderes que lleven un poco lo que es el trabajo de la empresa y del sector. Es importante que haya siempre alguien pensando en el tema en este momento sobre todo, pensando en el tema de prevenir el contagio y sobre todo que el resto de la gente, a veces cuando son equipos más multitudinarios, sepan quién es el referente, digamos, en cada uno de los temas. Después, trabajar con los 3 pilares de la prevención, que para nosotros eso era básico y que además era bastante transversal a todas las actividades del turismo, no solamente a las de turismo de naturaleza. Estos 3 pilares eran el distanciamiento físico, el lavado de manos constante, cada vez que uno pueda, ¿no? La desinfección de manos. También podríamos estirarlo un poquito a lo que es la desinfección de todo el equipamiento que utilizamos, y el uso del tapaboca cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico o cuando se esté en lugares cerrados que no pueden tener ventilación. El siguiente punto importante como consideración es reforzar la higiene y la desinfección. Si bien hay cosas que siempre hacíamos y que en este sentido no van a cambiar, reforzarlas, tratar de por ejemplo, algo que estuvimos conversando, por ejemplo, no sé, un apero de un caballo, ¿no? Cuando nosotros hacemos cabalgatas, tratar de repente de aquellas partes, por ejemplo, las riendas, que son algo que las personas van de repente por mucho rato tocando y que después de repente se les puede pasar a otra persona, tratar de hacerle una pequeña desinfección con alcohol en gel, o tratar de poner todo el resto del apero más veces al sol, o tratar de ventilar y airear más, o otras superficies que puedan estar en contacto. Se estuvo hablando, bueno, de superficies, ahora que estaba escuchando lo que hablaba Gabriel sobre toda la parte náutica, se habló mucho sobre la desinfección, de las cosas que tocamos, también manubrios de bicicleta, yo qué sé, todo lo que se utiliza, digamos, para las actividades en la naturaleza. Después, tener muy en claro cuáles son las actuaciones, si hay un caso, ya sea del propio equipo de trabajo o de los turistas, qué se hace exactamente si hay un caso de COVID en el momento. Si pasa que una persona se siente mal, no sé, se me ocurre una travesía de 2 o 3 días y en el medio de la travesía la persona empieza a desarrollar síntomas, tener muy claro cuáles son las medidas que está pidiendo el Ministerio de Salud Pública en cada momento, porque ¿qué pasa? Esta enfermedad también ustedes saben, hemos visto, todas las recomendaciones son muy dinámicas. Una semana, de repente, las recomendaciones son unas, y ustedes vieron que al principio de la pandemia se hablaba de una cosa del COVID, y hoy, 2 meses y pico después, se habla de otra. O sea, al principio, por ejemplo, te decían, ponete lejos porque el virus es pesado y cae. Después se empezó a ver que no, que el virus en realidad se quedaba bastante en el ambiente y que se podía respirar. Entonces, mantenernos al tanto y saber qué es lo que el Ministerio de Salud Pública está recomendando hacer y cuál es el protocolo para cada uno de los casos es súper importante. Ya sea, como les decía, de un propio miembro de nuestro equipo o también de un turista que desarrolle síntomas en alguna de las actividades o en alguno de los establecimientos en los que estamos trabajando. Y después, medidas que son específicas para el personal, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tratar para mantener justamente, como decíamos, estos 3 pilares de la prevención y para asegurar a los clientes que les vamos a dar las actividades considerando todo para que no se contaminen, y para que nadie se contamine, y también para que no surjan contagios. Algunas consideraciones más que me gustaría hacerles es, nosotros trabajamos el protocolo de actividades en la naturaleza, que fueron algunas de las actividades que listé anteriormente, en conjunto con otros sectores del turismo. Porque también muchos de los establecimientos que hacen actividades en la naturaleza no solamente hacen, por ejemplo, la actividad propiamente dicha.
Algunos tienen, por ejemplo, alojamiento, otros tienen gastronomía, otros además ofrecen transporte, muchos ofrecen transporte que es propio del establecimiento, que no es el transporte turístico que vino, por ejemplo, la van que trajo a los turistas, sino que es transporte propio nuestro para llevar de un lugar a otro que estamos haciendo una actividad. Entonces, todas estas consideraciones van a estar en este protocolo único que va a sacar el Ministerio de Turismo, donde digamos que va a tener distintos capítulos. Entre todos esos capítulos van a estar consideradas todas las actividades turísticas, entre ellas las actividades que se desarrollan en los espacios rurales y naturales, en conjunto con todas estas otras actividades turísticas. Para lo que les digo, se habló mucho de lo que tiene que ver con la bienvenida y la información, también con lo que tiene que ver con el alojamiento y la gastronomía, con lo que tiene que ver con el transporte turístico y además con el transporte propio dentro de los establecimientos. Todo eso fue considerado en los distintos protocolos. Así que bueno, sé que fui medio rápido, pido disculpas, pero para tratar de ceñirme a los 15 minutos, espero que haya estado en tiempo, y bueno, queda abierta a todas las preguntas que tengan y que pueda responder, y agradecer desde ya, desde Sutur y desde todos nuestros socios, el darnos el espacio. Muchas gracias, Gracias. Marina. Quiero también aprovechar que estamos acá acompañadas por Camila Maquieira, del Ministerio de Turismo, la técnica referente de áreas naturales y rurales, Cristina Bula, Cris, de la región este, y también Fernanda, que hace poquito se incorporó a este tema de los proyectos del PPD. Y bueno, ya vamos a abrir el espacio para preguntas, quienes quieran hacerlas directamente o también a través del chat. Cualquiera de las dos formas está bien, y recordarles que le vamos a enviar esta presentación por correo. Antes voy a aprovechar, porque ya tenemos unas preguntitas para Gabriel. ¿Qué permisos hay que tener para realizar canotaje? ¿Haces firmar algo a los turistas, a la gente? Digamos algo así como un deslinde de responsabilidad. Ahí estaba sin el micrófono. Sí, obviamente que nosotros lo que hacemos es firmar un deslinde de responsabilidad, y lo que también tenemos que tener en cuenta, más allá del deslinde de responsabilidad, que si llega a suceder algo, bueno, tenemos el deslinde, pero eso no nos exime de responsabilidad, porque en realidad simplemente eso nos ayudaría en el caso. Pero no es algo que nos exime de cualquier responsabilidad. Lo que sí nosotros, más allá del deslinde que nosotros tenemos que hacer, es consultarle a las personas que van a hacer la actividad, bueno, si tienen algún tipo de problemática, si consumen algún remedio, si tienen alguna deficiencia que nosotros tengamos que tener en cuenta, si estamos con calor o si estamos con frío, entonces que eso nos permita a nosotros saber más allá del deslinde, que sí, obviamente tenemos que hacerle firmar. Si salimos a navegar en el mar, vamos a tener que tener habilitada la embarcación y por prefectura, y nosotros tener un permiso de navegación o una libreta de navegación que se llama brevet, que nos habilita a hacer la actividad. ¿Tá? No sé si de esa manera está la respuesta más o menos clara. Para no hacerla muy larga también. Fiorella, no sé si... Tengo otra pregunta también que viene ya en caso de navegar un río que limita a 2 países, como Yaguarón, ¿cómo se hace en relación a los permisos? ¿Hay que comunicar a prefectura? Obviamente que si es un lugar donde hay 2 prefecturas, mientras estamos en la jurisdicción de una de las prefecturas, nosotros avisamos o damos aviso de salida a la prefectura que estamos más cercana, y obviamente que si estamos en Uruguay, nosotros vamos a avisar a la prefectura que está del lado uruguayo. Si nosotros cruzamos hacia el otro lado,
si vamos hacia un lugar donde está la prefectura, nosotros, los argentinos, por ejemplo, nosotros vamos a tener que avisar a la prefectura de Argentina que estamos circulando por aguas jurisdiccionales de ellos, o si vamos hacia el puerto, por ejemplo, pedir que nos habiliten el ingreso. Pero si simplemente nosotros salimos a navegar en el río, no vamos a saber exactamente cuándo estamos pasando la jurisdicción hacia un lado o hacia el otro. Si vamos a volver a Uruguay, a quien le tenemos que dar aviso es a Prefectura de Uruguay. Una pregunta para Marina. ¿Dónde se puede ver el protocolo que mencionaste, Marina? Bueno, como les comenté, todo el trabajo que nosotros hicimos fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud Pública, la OPP, pero este protocolo se entregó para validación. Así que hasta que no esté validado por los ministerios, todavía estamos esperando. Nosotros hace ya más de 3 semanas que entregamos todo esto, pero entendemos que también ha hecho varios pasos dentro de lo que es, el gobierno. Nos comentaron la semana pasada que en este momento estaba en la órbita del Consejo Consultivo de Presidencia de la República, del Consejo Consultivo Científico, para evaluar todo lo que eran los protocolos. Entonces, bueno, que cuando esto salga de este consejo, digamos, va a ser homologado. Hasta tanto no sea homologado, todavía el Ministerio de Turismo no lo está difundiendo, pero esperamos que sea cuanto antes, porque estamos todos también esperando los protocolos para poder retomar las actividades, pero también con la certeza y la responsabilidad como operadores de que estamos, de que tenemos esta garantía, ¿no?, para los clientes. Entonces, estamos todos ansiosos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más directamente. Sí, acá tenemos que alguien preguntó cuál sería un calzado ideal para la actividad. Supongo que sería con Ismael, ¿no? Sí, eso, le preguntaba, no, para Gabriel, que dijo en cuanto a las botas, que no eran buenas, las botas de lluvia, corrientes, y dijo que podía ser, o sea, con cualquier champión común, mejor que con las botas, por supuesto, pero no sé si hay algún tipo, desconozco si hay algún tipo de calzado ideal para la actividad, me gustaría saber. Sí, lo que hay son botitas de neopreno. A ver, si querés te muestro una, pero digo, justo tenemos, digo, este tipo de botitas, que se cierran y son a medida, y tienen suela, porque si nos bajamos en algún lado y tenemos que caminar, son aptas para eso. Pero si no tenemos eso, un champión que nos quede ajustado y que nos quede cómodo, no nos va a hacer que se nos meta el agua y nos haga peso para irnos hacia el fondo. Entonces va a ser mejor a la hora de tener que nadar o de tener que andar. No sé Gracias. si quedó... Sí, tenía esa dudita nomás por ahí. Para Marina, una sugerencia. Nos gustaría mucho tener, aunque sea un borrador del protocolo, porque nos da idea de pasos a seguir o tomar en cuenta para las actividades. Comentario en general. Yo dije, estamos todos ansiosos. Bueno. Todos ansiosos. Les cuento por qué no puedo pasar el borrador en este momento. Con el borrador de hotelería nos pasó esto, miren, se llevó a cabo la reunión donde se estaba discutiendo con Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública y demás, y ARU, que es la gremial de los hoteleros y los gastronómicos, entregó un borrador, que fue el mismo que entregó su tour para las áreas de turismo de naturaleza, ¿no? Ellos entregaron un borrador, su borrador, por ejemplo, incluía generar aforos en las piscinas. Luego de 2 semanas de validarlo, el Ministerio de Salud Pública dijo, las piscinas no se pueden usar. ARU ya había compartido este borrador y muchos hoteleros estaban hoy con las piscinas abiertas, porque era lo que ARU había planteado, pero en realidad el Ministerio de Salud Pública dijo piscinas no. Entonces nosotros lo único que tenemos como SUTUR es un borrador que elaboramos en el trabajo en conjunto y que nosotros brindamos al Ministerio, pero hasta tanto el Ministerio no tenga su documento, digamos, validado,
no sentimos que sea prolijo, digamos, compartirlo nosotros por fuera del ministerio, digamos, porque ¿qué pasa? Si el Ministerio de Salud Pública dice que algunas de las cosas que nosotros dijimos no, o nos da otras recomendaciones, vamos a quedar nosotros como en falta de eso. Igualmente, para todos los que quieran ir trabajando, les digo, la mayoría de las cosas que están en los protocolos son muy sencillas. Básense solamente en estas tres premisas que le decía. El uso de tapaboca en los lugares que sea cerrado, por ejemplo, lugares de bienvenida, recepciones, lugares cerrados. Después, el uso de tapaboca solamente en los lugares donde no se pueda mantener el distanciamiento. Por ejemplo, si van en un kayak muy cerca, o si van en un auto muy cerca, en un jeep muy cerca, en cualquier lugar donde no se pueda mantener el distanciamiento, uso de tapaboca obligatorio. Después, cuando hay lugares, por ejemplo, que tienen alojamiento y demás, piensen en el tema de la desinfección a la llegada, ¿no? Al lugar. También para cuando se bajan en algún lugar que tiene centros de bienvenida, se está hablando, como en todos los comercios, de una alfombra sanitizante al ingreso. Tener alcohol en gel y brindar kits que pueden, bueno, dependerá de cada establecimiento, si lo da gratis o lo cobra o como sea en sus programas, un kit con alcohol en gel, con un tapaboca. Los guantes fueron desaconsejados por el Ministerio de Salud Pública, porque los guantes se entendió que no tenían sentido, porque dan una falsa seguridad de higiene en las manos, que no es tal si vos estás tocando cosas y no te higienizás los guantes. Entonces el Ministerio de Salud Pública entiende que es mejor lavarse las manos o ponerse alcohol en gel o alcohol en las manos normalmente cada poco tiempo, que eso es más higiénico, digamos, que lo otro. Y bueno, ¿y qué otra cosa les decía? El distanciamiento, el uso del tapabocas y la higiene de manos y de superficies que ustedes tienen más en contacto, donde muchas personas pueden estar compartiendo. No se comparte nada en ninguna actividad, se saca digamos, de la trocha, como decimos, todo lo que es papel que se pueda compartir, folletería, todo lo que podamos evitar de compartir o de tocar dos personas, evitarlo. Y no hay mucho más medidas que eso. Si les puedo ir adelantando algo antes de que salgan los protocolos, que todos estamos rezando para que sean esta semana. Está bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere Hola. hacer algún comentario? Hola. Pregunta? Sí, Ismael. Ismael. No, Seba. Roberto. ¿Alguien hablaba? ¿Roberto? Hola. Sí, Roberto. Roberto de Retorno. Roberto, ¿no te escuchamos? A ver. Hola. Ahora sí. ¿Me escuchan? Hola. ¿Querés escribirlo, Roberto? Sí. Se te escucha, sí. ¿Me escuchan? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Perdón, no sé si alguien quiere aprovechar a hacer una pregunta mientras Roberto escribe, algún comentario adicional. Yo, Luciano. ¿Sí? A Ismael, ¿qué capacidad le parece, o Marina, no sé si capaz que eso sale en los protocolos, en la parte de sendero, la capacidad y distanciamiento que podemos tener en los senderos, ¿no? En cuanto a los senderos. No sé si, Ismael, ¿querés vos Sí, yo la verdad que no he avanzado en ese tipo de
de situaciones, o sea, mi abordaje venía más por la otra mirada del riesgo, pero no por esta situación actual. Sé que, bueno, que ya están empezando a ofrecerse algunas actividades que sobre todo están regulando la cantidad de gente. Ahí va. Yo me imagino que, bueno, que las actividades de senderismo pueden hacerse con una distancia lo suficiente como para mantener la cercanía del guía con los visitantes, responder las preguntas y desarrollar un speech sin que lleguen a una distancia peligrosa, digo, por así decirlo. Exacto, sí, yo iba a decir lo mismo. Digamos, lo que se discutió un poco en las reuniones de protocolo fue esto mismo que dice Ismael. Las actividades, además de senderismo, son una de las que tienen también como menor riesgo, ¿no? Para el tema del contagio, por ser al aire libre, ¿no? Como otras actividades que son al aire libre y que no conllevan además otros instrumentos o equipos o equipamientos que tengamos que tocar, pasar o utilizar. Entonces, en este sentido, al ser actividades poco riesgosas, lo único que se está pidiendo es que se mantenga una distancia física entre 1,5 metros y 2 metros, que es lo que está aconsejando el Ministerio de Salud Pública, y eso, como bien dice Ismael, te va a obligar necesariamente a que vos vas a tener que tener un número limitado de personas, porque si tenés, ponele 50 personas y todas mantienen 2 metros de distancia, vas a tener personas que van a estar a, no sé, a 50 metros tuyo, y como guía no vas a poder hacer un buen guiado, ni mantener el speech, ni hablar que si estás haciendo, no sé, un sendero por el monte y querés hacer avistamiento de aves, o querés ver fauna, te es imposible porque tenés que estar a los gritos y no vas a ver nada. Entonces, para poder hacer como una conjunción de todos estos temas, el número de personas entendemos que se va a limitar bastante para poder mantener justamente una capacidad de personas acorde a mantener también una cierta distancia, ¿no? Bueno, gracias. Igual a medida que estaba hablando se me estaba ocurriendo algo. Para que le llegue la comunicación a todo el mundo, una especie de WhatsApp, videollamada, para que todo el grupo esté conectado. Que eso es muy interesante, porque en todas estas reuniones han salido un montón de ideas también de cómo tecnologizar, digamos, algunas de las actividades que de repente hasta ahora no eran tan tecnológicas, pero que hay soluciones como para poder llevar adelante las actividades. Decíamos, por ejemplo, estábamos hablando con algunos ornitólogos del tema del avistamiento y de las guías, ¿no? Que muchas veces yo qué sé, se llevan guías, muchas veces cada uno tiene su guía, pero otras veces alguien no tiene guía, le dice, che, te presto la guía. Bueno, ¿cómo tratar de solucionar esas cosas? No sé, yo qué sé, pasándose cosas a un WhatsApp, o viendo en un celular, o buscando la manera de compartir información con quienes van en mi guiado, pero sin tener que específicamente compartir cosas físicas. Bien. Acá tengo la pregunta de Roberto. Luego traigo otra pregunta de Cris. Roberto, ¿en este sentido se maneja un número máximo de personas por actividad? Esto es importante tanto en términos de prevención y distanciamiento, así como la capacidad de carga de los senderos recorridos. ¿Cómo puede ir para los tres? Sí, creo que es un poco lo que ya estábamos contestando, ¿no? Que tiene un poco que ver también con el poder generar la actividad de una forma segura para todos los participantes, y también que pueda ser, o sea, que no se pierda la esencia de la actividad, ¿no? Porque el factor guía en las actividades es fundamental. Y si muchas veces no podemos estar tan cerca o tenemos que conservar un distanciamiento, eso hace que tengamos que necesariamente tener una capacidad de participantes menor, por lo menos de arranque. Creo que también está bueno entender que en esto de los protocolos, lo que se está trabajando es que hay distintas fases. No quiere decir que esto vaya a ser por meses así. O sea, estamos tratando de generar confianza en esta primera etapa o primera fase, que va fase 1, fase 2, fase 3, habrán distintas fases, y después todo de a poco se va a ir también normalizando a medida de que todo vuelve, capaz que no a la normalidad que teníamos antes, pero sí a una nueva normalidad que no sea tan restrictiva como esta primera fase, digamos. ¿Quedó respondida la pregunta, Roberto? Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, bien.
se escucha nuevamente. Bueno. Aprovecho para acercar una consulta de Cris Bula, del MINTUR, para Ismael y para Gabriel. ¿Cómo comunican antes de la llegada de los grupos las cuestiones vinculadas a la seguridad? ¿Tienen algún ejemplo? Si querés, Ismael, yo cuento lo que hacemos nosotros. Dale. Nosotros, como decíamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el pronóstico del tiempo. Entonces, eh, 48 horas antes sería lo ideal, ¿no? Para estar confirmando que las condiciones son las adecuadas. Entonces, en función de tener contacto directo con quien nos va a venir a visitar, bueno, nosotros ya le informamos cuál va a ser las condiciones que va a estar el clima, qué es lo que tienen que traer para tener, si hace frío, si hace calor, si va a hacer mucho sol, si va a haber olas, para por lo menos informarlos de qué condiciones vamos a tener en la salida. Entonces, de esa manera, nosotros estamos en contacto y es la manera que utilizamos. No sé, Ismael. Sí. Yo lo llevo un poco a la actividad que desarrollo más, que son vinculadas con arborismo y tirolesa, pero para ponerles un ejemplo, creo que todas las actividades ameritan que se transmite información asociada a la práctica de esa actividad, información que tiene un poco como de aprendizaje, pero también hay cuestiones que están vinculadas a conductas que esperamos tener en grupo mientras desarrollamos la actividad, que van vinculadas con el tema de la seguridad, pero que también van vinculadas con cuestiones medioambientales y también va vinculada con la propia experiencia de los demás, o sea, que las actividades individuales de cada uno ni pongan en riesgo a unas personas, ni afecten la experiencia de los demás, ni tampoco que terminen de repente perdiendo la oportunidad de desarrollarlo y disfrutarla. Porque en una actividad, por ejemplo, de beer watching, si alguien está haciendo mucho relajo o ruido, va a evitar que otros la disfruten. Entonces, toda esa información creo que es súper importante transmitirla, obviamente, al principio. Cada empresa encontrará su modalidad, capaz que alguno tiene una pizarra, tiene un cartel, entrega un folleto, que bueno, que ahora ya sería desaconsejable, o bueno, o se aprende de algún modo bien ese speech introductorio, que sin duda que es muy importante. Bien, ya estamos a 5 minutos de cerrar. Otra preguntita para Ismael sobre el deslinde de responsabilidades también. Si lo hacemos firmar antes de la actividad, ¿estaríamos disminuyendo la responsabilidad del guía? Bueno, es importante una cosa. El deslinde de responsabilidad queda anulado frente a la ley de relaciones de consumo. La ley de relaciones de consumo es una ley marco que de algún modo ningún deslinde de responsabilidades puede ir en contra de esta otra ley marco. La ley, como ese deslinde de responsabilidad, como dijo Gabriel, te permite atenuar ciertas responsabilidades cuando son del proveedor. Pueden haber, sí, responsabilidades que son del cliente, cuando se le dice que no caiga en ciertas prácticas o conducta y no hace caso a lo que dice el guía y las realiza. Entonces, ahí pueden haber situaciones donde una persona tiene un accidente porque tuvo conductas que no eran adecuadas. Entonces, para ese tipo de situaciones, el deslinde sí puede ser un atenuante en el caso de una eventual demanda. Pero no libera responsabilidades al guía que tiene con respecto al tipo de prácticas, con mantener el equipo en buenas condiciones, con toda la prevención de riesgos que debe hacer. Sí, bueno, ya estamos sobre la hora, pero no quería dejar de comentarles un aporte que nos hace Laura respecto a la guía de aves. Hay una aplicación llamada Berlín que sustituye perfectamente a la guía libro para las salidas de campo. Bueno, acá esto más o menos también se habló. Para Gabriel, ¿cuántos días van cada cuántas personas? La pregunta, ¿cuál era, Mariela? Porque no la escuché. ¿Cuántas guías van por número de personas? Por la salida, ¿cuántos guías llevamos según la cantidad de personas? Sí, Ahí va. Bueno, nosotros
en el trabajo nuestro que hacemos en Ecoaventura Capibara, tenemos un mínimo y un máximo de personas que sacamos. Entonces, un poco porque por la seguridad principalmente, por el equipamiento que tenemos disponible, y porque, bueno, si vamos a hacer avistamiento de aves y vamos a llevar muchas personas, es más difícil. Entonces nosotros hacemos un mínimo de 3 personas y un máximo de 9 personas. Nosotros, por lo general, si van 3 personas, con 3, 4 personas, un guía es suficiente, y bueno, si vamos a hacer un grupo mayor, llevamos 2 guías. Dependiendo también de qué tipo de personas nos van a visitar, si son personas de mucha edad, que de repente no tienen capacidad física, bueno, ahí recurrimos capaz que a sumar un guía más, para ayudarnos en una salida que lleven 9 personas, pero por lo general, con 2 guías, hasta 9 personas, nos manejamos bien. Pero eso lo tenemos que tener en cuenta en función de quiénes son los que nos visitan. Si sabemos que tienen algo de experiencia, es más sencillo, y si sabemos que no tienen ningún tipo de experiencia y que la condición física puede ser limitada, ya sea porque son o muy chicos o porque son muy grandes, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero para eso, en la programación anterior a la salida, cuando conocemos al grupo que nos van a venir a visitar, programamos un poco eso. Perfecto, gracias. Bueno, lo vamos dejando por acá. Agradecerles nuevamente a Marina, a Gabriel, a Ismael, a todos, como siempre, una convocatoria preciosa. Estamos acá, hablábamos con Sandra, grupos de 10 departamentos de todo el país. Cris nos acompaña, Camila, Fernanda, a todos, muchísimas gracias a todas. No, simplemente también darles un saludo general a todos, desde ya invitarlos para el próximo taller, que todavía no tenemos fecha, pero probablemente sea el mes que viene, 1 o 2 talleres sobre los temas más vinculados a comunicación y organización. Y bueno, esperemos pronto encontrarnos presencialmente y seguimos en contacto. Les vamos a mandar, como decía Mari, las presentaciones, vamos a tener también la grabación que podemos mandar. Y si las tecnológicas del equipo, Helio, Caíto, hacemos la foto, si pueden prender todas las cámaras y sacamos de a una pantalla